tal? Buenas noches. Iniciamos hoy un nuevo espacio de entrevistas dedicado a las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo. En esta ocasión con las 3 personas que aspiran a presidir el gobierno de Canarias los próximos 4 años. Entre hoy y el miércoles pasarán por este plató el candidato del Partido Popular, José Manuel Soria. Mañana le tocará el turno al actual presidente y candidato de Coalición Canaria, Paulino Rivero. Y el miércoles nos acompañará el candidato del Partido Socialista, José Miguel Pérez. Son, como saben, espacios que cedemos a los partidos para que ustedes conozcan mejor sus programas y sus propuestas. 3 periodistas, un invitado y 30 minutos para hablar. Señor Soria, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Afronta usted estas elecciones en una doble condición, en una situación rara. Ha formado parte del gobierno 3 años y medio, hace 9 meses abandonó el gobierno. ¿Es difícil, se plantea uno la campaña de una manera distinta? No, en absoluto. Nos hemos planteado la campaña con un objetivo, que es ganar las elecciones para impulsar un cambio político en Canarias. Yo lo que estoy viendo todos los días en todos los rincones de la Comunidad Autónoma de Canarias es que hay ganas, hay ansia de cambio político. Y creo que ese cambio político no lo puede protagonizar quien ha dirigido el gobierno de Canarias durante 18 años, ni tampoco puede protagonizarlo quien dirige en la actualidad del Gobierno de España, con los resultados que hemos visto en España y en Canarias. Por tanto, no por eliminación, sino por los compromisos que hemos asumido, tengo el convencimiento que quien puede liderar ese cambio político necesario en Canarias es el Partido Popular. Buenas noches, señor Soria. Mi primera pregunta es la misma que le voy a formular al resto de los candidatos. Me gustaría saber por qué es usted mejor que el resto de sus adversarios. ¿Por qué es usted el presidente que necesita Canarias? Yo no planteo estas cosas en términos personales, las planteo en términos de alternativas políticas. Mis 2 adversarios políticos representan opciones políticas que han demostrado cuáles son las cosas que pueden y saben hacer. Lo han demostrado en Canarias, insisto, dirigiendo el gobierno de Canarias, y también el candidato socialista perteneciendo a la formación política que dirige el gobierno de España. Estas cuestiones no son tanto personales como cuestión de tener una alternativa política al cambio político. Y hoy esa alternativa, yo tengo el convencimiento que la representa mucho mejor el Partido Popular, porque tenemos compromisos claros. ¿Con qué? Pues fundamentalmente con aquello que es el problema más importante que hoy hay en Canarias, que es el problema del empleo. Tenemos recetas, tenemos medicinas, lo hemos hecho en otras ocasiones y pensamos además que no son los gobiernos los que tienen que crear el empleo. Los gobiernos lo que tienen que hacer es generar las condiciones para que los autónomos, los comerciantes, los empresarios, fundamentalmente pequeños y medianos, creen empleo como se ha hecho en otras etapas. Buenas noches, señor Soria. A mí me gustaría preguntarle, usted en los últimos días ha dicho que es partidario de que gobierne la fuerza más votada. Incluso le ha pedido ese compromiso al Partido Socialista y también a Coalición Canaria. ¿Por qué ahora y no en mayo de 2007, cuando la segunda y la tercera fuerza más votada, Coalición Canaria y Partido Popular, se unieron para formar gobierno? Bueno, lo primero que quiero decirle es que en mayo del año 2007 yo mismo gané las elecciones al Cabildo de Gran Canaria, tomé posesión, y en el mismo acto de toma de posesión el PSOE, que no había ganado en el Cabildo de Gran Canaria, pero sí había ganado en Canarias, me anunció una moción de censura. Por cierto, me la anunció en base al siguiente argumento, que en Gran Canaria entonces había 60.000 parados y que la responsabilidad de ese paro la tenía quien había presidido el Cabildo de Gran Canaria, que era yo. Hoy, 4 años más tarde, resulta que el paro en Gran Canaria no son 60.000, sino justo el doble, 120.000. Pero insisto en que me pareció legítimo aquello. No había ganado el PSOE las elecciones, las había ganado el Partido Popular, pero decidieron hacer una mayoría entre Nueva Canarias y el PSOE. El Partido Socialista, que ganó las elecciones en la Comunidad Autónoma de Canarias, ni se dignó a dirigirse al Partido Popular, tercera fuerza política en escaños, aunque segunda en votos, porque de haberse dirigido podíamos haber hablado. A lo mejor me podía haber planteado el entonces candidato socialista: mira, creo que no me voy a entender con el Partido Popular, pero quiero formar un gobierno en minoría porque creo que tengo una mayoría minoritaria para poder afrontarlo. Estas son las cosas que vamos a hacer, esto nos planteamos. Pero es que ni se dirigió el candidato de Coalición Canaria, que era la segunda fuerza en escaños, aunque la tercera en votos, y propuso al Partido Popular la conformación de un gobierno. Para evitar ese tipo de situaciones, yo le he propuesto ahora a los 2 candidatos de Coalición Canaria y del PSOE: mira,
como todos tenemos el convencimiento de que vamos a ser la primera fuerza política, como hay encuestas que así lo señalan para uno, para otro y para el otro, hagamos una cosa, digámosle a los ciudadanos muy claramente que nosotros vamos a permitir que gobierne aquel que gane las elecciones en escaños, ni siquiera en votos. En votos ninguna encuesta duda que va a ganar el Partido Popular. Y sin embargo no me han respondido, lo cual hay que plantearse, ¿y por qué no habrán respondido? A lo mejor porque ya tienen algún otro pacto conformado. Si es así, sería legítimo. Ahora, si es así, que se diga a los ciudadanos. Y si no es así, que se diga, de acuerdo, vamos a evitarlo del 2007 y que gobierne la fuerza más votada en escaños. Enseguida vamos a hablar de empleo, de sus propuestas del Partido Popular, pero al hilo de la pregunta que hacía mi compañera Pilar, ¿no cree usted que sería conveniente que los partidos dijeran antes de presentarse a las elecciones con quiénes están dispuestos a pactar y con quién no? Porque a lo mejor alguien está pensando en votarle a usted, en votar al Partido Popular, pero no le apetecería que usted pactara con el PSOE, y cuando digo el PSOE hablo de Coalición Canaria, de Nueva Canarias o de cualquier otra formación política. ¿No debería ser claro para que el ciudadano no se sienta estafado con su voto? Estoy totalmente de acuerdo con usted y esa es la razón por la cual yo ya he hecho público que si soy primera fuerza política, en escaños, aparte de votos, yo voy a dirigirme a quien sea segunda fuerza política. Me da igual. Pero a lo mejor a un votante del PP no le gusta que usted pacte con el PSOE. No, pero es que le guste o no le guste, yo digo que con la segunda fuerza política, sea el PSOE o sea Coalición Canaria, aún asumiendo ese riesgo. ¿Por qué? Porque cuando no hay una mayoría absoluta, el mensaje que están dando claramente los ciudadanos es, oiga, ustedes tienen que negociar, consensuar y llegar a acuerdos. Por tanto, yo no voy a esconderme y a decir, no, es que yo voy a sacar mayoría absoluta. No, ya veremos. No, mire, yo con la segunda fuerza política, sea Coalición Canaria o sea el PSOE, y si esa segunda fuerza política decide que no quiere llegar a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, iría a la tercera. Y si esa tercera tampoco quiere llegar a un acuerdo, yo me iría al Parlamento de Canarias y como primera fuerza política tomaría la iniciativa de dar un discurso de investidura con determinados escenarios. Estas son las reformas que vamos a hacer, estas son las medidas, este es el tamaño del gobierno, estas las consejerías y estas las personas. Y he dicho otra cosa, como quiera que sería un gobierno en minoría, yo llevaría un gobierno donde contaría con una personalidad relevante del socialismo en Canarias y una personalidad relevante del nacionalismo en Canarias, porque creo que las reformas que hay que emprender a lo largo de los próximos años deberían contar con visiones que no fueran de un mismo partido. Yo esto lo he revelado, lo he dicho, pero sin embargo el resto de las fuerzas políticas no ha dicho ni mu cuando he hecho la propuesta de decir, ¿estarían de acuerdo a dejar gobernar a la fuerza política que ganara? Porque claro, si tuviesen el convencimiento que nosotros tenemos en el Partido Popular, sin prejuzgar nada, pero tenemos el convencimiento que lo vamos a hacer, si lo tuviesen en igual medida que nosotros, yo creo que no deberían tener ningún inconveniente hacerlo. Seguimos avanzando en la entrevista y vamos a hablar, yo creo que ya del principal problema que tenemos en estos momentos en el país, también en Canarias, la creación de empleo. A mí me gustaría que fuese muy directo a un parado que nos esté viendo. ¿Cuál es su mensaje? Se lo dije el otro día, mire, el sábado por la mañana estuve en el Valle de Ginamar, que es probablemente uno de los núcleos de población donde con mayor virulencia se ven los efectos del paro y del desempleo. Y había un grupo de personas jóvenes allí, en el entorno de los 20 a 30 años. Me acerqué a ellos y me dijeron, ¿usted me va a dar un trabajo a mí? Y les dije, mira, los gobiernos no dan empleo. ¿Tú has trabajado alguna vez? Le pregunté, me dijo, sí. Digo, ¿y dónde trabajaba? ¿En un gobierno o trabajaba en una empresa? Me dijo, yo trabajaba pintando, en una empresa de pintura. Digo, pues yo lo que quiero hacer en el gobierno es generar las condiciones para que esa empresa de pintura u otras de distintos objetos puedan volver a contratar a todos quienes están en el paro. Y entonces me dijo, ¿y eso qué significa? Digo, pues significa que los gobiernos podemos hacer cosas para que las empresas, en vez de despedir, contraten. ¿Qué cosas? Me preguntó. Y le dije, mira, por ejemplo, gastar menos para pedir menos los gobiernos a los bancos y que los bancos el dinero que tienen puedan prestarlo a esas empresas. Porque hoy día, contrariamente a lo que se piensa, los bancos están prestando dinero. No es verdad que el grifo esté cerrado, el grifo está abierto. De hecho, el crédito que se está dando por parte de los bancos en toda España, también en Canarias, al sector público está creciendo casi un 20%, pero el crédito a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios está estancado. ¿Por qué? Porque los bancos tienen más garantías, piensan prestándole al sector público que prestándole a los autónomos. Luego, y lo llegó a entender,
lo llegó a entender. Por tanto, eso claro que lo podemos hacer en el Gobierno de Canarias. Sí, pero entonces, en ese caso, ¿usted qué medidas tomaría para que realmente el dinero de los bancos y de las cajas llegue a las pymes? ¿Qué medidas tomaría ahora que no haya tomado antes cuando usted era el consejero de Economía y Hacienda? Claro, es que cuando era el consejero de Economía y Hacienda, exactamente lo que le estoy diciendo lo propuse al Gobierno y fue rechazado por mi socio de Gobierno Coalición Canaria. Yo propuse un plan para gastar menos y endeudarnos menos. Endeudándote menos, los bancos, insisto, necesitan prestarte menos y tienen más dinero para prestar a la empresa privada. Eso lo propuse, fue muy conocido en Canarias. Llegué a proponer disminuir consejerías, disminuir viceconsejerías, disminuir direcciones generales. Proponía en ese plan disminuir personal de confianza, disminuir asesores. Yo proponía en ese plan, como consejero de Economía y Hacienda, disminuir los gastos de desplazamiento, disminuir los gastos de representación de protocolo, disminuir los coches oficiales a la mitad. ¿Y sabe usted lo que contestó quien era mi socio de gobierno? Que todo eso eran ocurrencias. No lo eran, no lo son. Ahora hay que hacerlo, pero le diré más. No hay que hacerlo por un motivo ideológico, hay que hacerlo porque ya no queda otra. Hay poco dinero y el poco dinero que hay en el Gobierno de Canarias hay que dedicarlo a aquello que es esencial. Y hoy lo esencial, aparte de generar condiciones para crear empleo, es la sanidad, la dependencia y la educación. Respecto a la disminución del gobierno, acaba usted de mencionarlo entre sus propuestas, ¿cómo se materializa eso en la práctica? Actualmente hay 8 departamentos. No hay 8, ahora hay 9. Hay 9. Lo que pasa es que uno lo lleva al presidente del gobierno. Exacto, la Porque Consejería de sigue Turismo. existiendo, Sí. hay 9. Bueno, ¿cómo se materializa esa disminución? ¿Cuál sobra de estos departamentos? Y además, ¿qué hacemos con el personal funcionario que hay adscrito a cada uno de ellos? Empezando por el personal funcionario. Dentro de la comunidad autónoma hay muchas áreas donde hay una sobredimensión de personal funcionario y empleados públicos y hay otras donde justamente ocurre lo contrario, que falta mucho personal. Lo que hay que hacer es una redistribución en función de las nuevas áreas que haya. ¿Yo qué propongo en concreto? Un gobierno de 7, por tanto no de 9, pero que incluso podría ser de 6, por tanto 3 consejerías menos de las que ahora hay. Se las puedo decir. Una consejería de finanzas que incluyera todo lo que hoy está en el ámbito de lo que es la hacienda pública, ingresos públicos, gasto público, presupuesto, más toda la política financiera de la comunidad. En segundo lugar, una gran consejería de competitividad e innovación, que sería la Consejería de Economía, donde estarían todos los sectores económicos de la economía, empezando por el turismo, que es el motor, el sector primario, el sector secundario, por tanto todo lo que es industria, energía, etcétera. Una tercera consejería donde aglutinaría todo lo que es sanidad con todo lo que es dependencia. ¿Por qué? Porque hay muchos supuestos de dependencia que entran directamente dentro de lo que es competencia de la sanidad. Tercera consejería. Una cuarta sería la Consejería de Enseñanza y Formación. ¿Por qué digo enseñanza y no educación? Porque mire, nosotros somos de los convencidos que se enseñan los colegios, se educa en la casa. Por tanto, la enseñanza tiene que corresponder a lo que es el ámbito público de la comunidad autónoma. La quinta consejería sería la de infraestructura y la sexta sería una horizontal de presidencia donde también estarían las competencias en materia de justicia. Fíjese usted qué gobierno más apañadito, 6 consejerías, no serían 9, disminuiría en paralelo viceconsejerías, direcciones generales, asesores, secretarías generales y la redistribución de personal haría la administración más eficaz, que significa servicios de más calidad, y más eficiente, que significa en economía gastar mejor aquello que se gasta en el ámbito de lo público. Tiene usted muy claro la reestructuración que haría en el gobierno. Ha hablado de una consejería de sanidad, uno de los servicios esenciales. Sanidad y dependencia. Públicos. En esta campaña, también en la precampaña, se habló de la posibilidad, a raíz de unas declaraciones de un compañero del Partido Popular, creo que fueron, sobre la posibilidad de que se estableciera el sistema del copago. ¿Sería una manera de aligerar la sanidad pública el que personas que ganan 60.000 euros, por poner una cifra al azar, 60.000, 70.000 euros, pagaran por los servicios de la sanidad pública? ¿Eso no ayudaría a los que menos tienen a que cuando fueran a pedir una consulta los recibieran antes? Perdone que le corrija, la polémica se montó a raíz no de una declaración de un compañero del PP, sino de un miembro del Gobierno de Canarias, el señor Bañolas, que para más señas es consejero de Sanidad, y habló de la necesidad de un copago en la sanidad. Después, si lo rectificó, bienvenida sea, pero quien ha hablado en Canarias de copago ha sido el señor Bañolas, que es consejero de Sanidad del gobierno de don Paulino Rivero, aquí en Canarias. Vamos a ver. Copago,
en la sanidad yo no lo comparto, ni nadie en el Partido Popular lo comparte. ¿Sabe usted por qué? Porque consideramos que la sanidad debe ser un derecho universal para todos y además que todo el mundo tenga la igualdad en el acceso. Pero si queremos hablar de copago, en España estos años se ha introducido el copago. Lo ha introducido el gobierno del Partido Socialista con el apoyo de Coalición Canaria. Le voy a poner algún ejemplo. Congelar las pensiones es hacer pagar a los pensionistas una parte del desaguisado en materia de déficit público que ha originado el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Ese copago que está contribuyendo todos los jubilados de España, por cierto, también los jubilados de Canarias, a pagar esos desmanes de la política presupuestaria del señor Rodríguez Zapatero, ha sido aprobado por el Gobierno de la Nación con el apoyo de Coalición Canaria. Eso es un copago. Cuando el Gobierno de la Nación congela, disminuye, mejor dicho, el sueldo y salario de los funcionarios, está diciéndole a los funcionarios, ustedes tienen que ser copartícipes, copago de la situación económica que yo, Gobierno Central, he generado. Cuando el Gobierno de la Nación retira la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración, eso es un copago que está estableciendo, nada más y nada menos, a los parados de larga duración, el Gobierno Central con el apoyo de Coalición Canaria. Por tanto, digamos las cosas claras. El Partido Popular no solo no acepta el copago en sanidad, sino que tampoco, sino que además, yo en Murcia, lo único que quiero decir de Murcia es que lamento mucho las consecuencias del terremoto en Lorca. Pero usted sabe, como sé yo, que aquí en Canarias se produjo, insisto, porque el señor Bañolas, consejero de Sanidad del Gobierno de Coalición Canaria, de don Paulino Rivero, salió un día y dijo que era partidario de que se pagara en la sanidad. Ese fue el debate que se planteó. No, yo le preguntaba por su propuesta. Si alguien como excusa quiere decir, no, es que eso se dijo en no sé dónde, y alguien quiere hacerse... sanidad gratuita y universal. Gratuita y universal, pero insisto mucho en lo que le he dicho. Copago, el que le ha impuesto el Gobierno de la Nación, con el apoyo de Coalición Canaria, a los jubilados, a los parados de larga duración y a los funcionarios. Esos sí son copagos. Es decir, que no es un debate nuevo, eso ya es una realidad. Bueno, me gustaría quizás volver a hablar de lo más sensible que hay ahora en la sociedad, es el problema del paro, la cantidad de ciudadanos que no tienen trabajo, que no reciben ayudas. En buena parte de la sociedad, señor Soria, existe la idea, tal vez preconcebida o con prejuicios, de que el Partido Popular es el partido de las clases nobles. Para esos miles de ciudadanos canarios que todos los días se levantan a las 7 de la mañana, que llegan a su casa a las 8, que además son mileuristas y tienen un montón de deudas, esto quizás les genera cierto rechazo. Insisto, ¿qué les diría usted? ¿Cómo los convencería de que usted es el presidente que necesita Canarias? Y cuando digo presidente, hablo de su programa, evidentemente. Mire, quiero decirle que nadie en España piensa lo que usted acaba de decir, que el Partido Popular sea el partido de los nobles. Nadie absolutamente en España y tampoco en Canarias. El Partido Popular es un partido donde la mayor parte de la gente que milita y la gente que vota es gente trabajadora. Hay autónomos, hay pequeños y medianos empresarios, también es verdad. Pero si usted quiere saber quiénes son los grandes empresarios de España que se reúnen en torno al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, para decirle qué bien lo estás haciendo, mire usted simplemente las convocatorias que hace a las empresas que cotizan en el IBEX. No, eso no se lo tome personalmente, es pura demagogia. No lo digo que lo diga usted, sino hablar en esos términos es pura demagogia. Mire, el Partido Popular cuando ha gobernado ha demostrado que genera condiciones para crear empleo. En el año 96 había en España 5 millones de parados. Fue la herencia que nos legaron 14 años de socialismo. Y en 8 años de gobiernos del Partido Popular, presididos por José María Aznar, en España, también en Canarias, una parte de ellos, se crearon 6 millones de puestos de trabajo. Y cuando en el año 2004 entregamos en herencia un balance de gobierno al señor Rodríguez Zapatero, donde habían 2 millones de parados, hoy, 8 años después, vuelve a haber 4.800.000 parados. Cuando en el año 2004 entregamos una economía con equilibrio presupuestario y superávit, hoy otra vez hay una economía con un agujero del 11% en las cuentas del presupuesto de la economía española. Y cuando entregamos un país y una economía con una deuda del 50% sobre el total de la actividad económica, hoy resulta que ha aumentado hasta el 70%. El Partido Popular
Se nos puede criticar, desde luego, muchas cosas. Lo que no se puede criticar es que no sea el partido que cuando gobierna es el que es capaz de generar condiciones de empleo. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que gobierna el Partido Socialista, tanto en la época del presidente González como ahora en la época del presidente Zapatero, es el partido del paro, del desempleo y de la desesperanza. Bueno, no sé si es demagógica la afirmación que usted acaba de hacer, pero en cualquier caso es una apreciación. Lo que yo le he dado son datos. No, lo digo cuando usted se refería a que hoy nadie en la sociedad piensa eso. Bueno, es muy difícil medir lo que piensa la sociedad, por eso digo que no deja de ser una apreciación, lo que pero usted piensa y lo que puede pensar. Acaba de decir. No, yo no lo he afirmado. El Partido Popular es el partido de los nobles. Pero mire, no me ha escuchado bien. Yo he dicho que es posible que en la sociedad exista esa idea, además preconcebida, con ciertos prejuicios. Pues créame que no existe. La sociedad ha sido así como le introduje la pregunta. Es mucho más madura de lo que usted sugiere. Y la Canaria, afortunadamente, también. Muchísimo más madura de esa sugerencia que usted acaba de hacer. Bueno, seguimos dando pasos en esta entrevista y a mí me gustaría ahora, otra vez concreto, los jóvenes de Canarias. En estas elecciones, 80.000 jóvenes van a votar por primera vez. En este panorama en el que tenemos como una crisis económica, intentan salir adelante, buscarse un trabajo, independizarse, educación, vivienda. ¿Cuál es su consejo para ellos? ¿Le promete usted un empleo? ¿Le promete usted una vivienda? ¿Mejoras en la educación? Yo en mi programa electoral no tengo ni una sola promesa, tengo compromisos. Y tengo un capítulo especial dedicado a mi compromiso con el empleo que está descrito en mi blog en 6 apuntes distintos. Es parte del programa electoral que más que programa es una agenda de trabajo. Los jóvenes tienen 4 prioridades para mí: libertad, enseñanza, formación y empleo. La libertad para que puedan decidir y aprovechar las oportunidades que la propia sociedad les brinda. Yo creo en la igualdad de oportunidades y sobre todo en la igualdad de oportunidades para quienes no hayan tenido oportunidades en sus propios entornos personales y familiares. Segundo, la enseñanza, por lo que le decía antes. Me parece que es fundamental en los ciclos de primaria, de secundaria y de bachillerato incorporar las herramientas fundamentales para una formación posterior. Y esas herramientas fundamentales para mí son la expresión oral, la expresión escrita y la comprensión lectora. Sin esas herramientas es muy difícil que pueda continuar la formación, porque parte de la formación es el estudio y el estudio no es otra cosa que leer comprendiendo. La tercera es justamente la formación universitaria y la formación profesional. Yo tengo el compromiso de dignificar la formación profesional para que aquí no sea considerado algo como de segundo o de tercera. En Alemania, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en cualquier país central europeo, una formación profesional es tan digna como un título universitario. Me comprometo a dignificar la formación profesional. Y por último, el empleo. La oportunidad para que haya más empleo es la que le decía antes, que haya más inversión. Y para que haya más inversión, resulta que cuando un autónomo que tiene 2 camiones y se ve asfixiado va a renovar su póliza de crédito al banco con el que ha trabajado toda la vida, el banco, en vez de cerrarle la puerta, le renueve su póliza para que en vez de tener que prescindir de uno de los camiones y pasar de 2 a 1, pueda seguir dando empleo por lo menos con los 2 camiones. Nos quedan apenas 6 minutos de entrevista, el último se lo quiero reservar para usted. Déjeme preguntarle por otra cuestión importante, desarrollo energético. Para que una sociedad avance es importante saber qué planes energéticos tiene. Postura del Partido Popular ante la posibilidad que se ha hablado en los últimos años de que existan bolsas de petróleo o de gas bajo las costas de Fuerteventura, cerca de las costas de Fuerteventura y Lanzarote, sí o no a las plantas de gas de Tenerife y Gran Canaria. Mire, la apuesta del desarrollo. Le pongo esos ejemplos como... Las plantas de gas tenían que haberse hecho desde hace ya muchos años. Desde hace 8 años hay proyectos y hay financiación europea para que dentro de la combinación total de consumo energético en Canarias disminuya la dependencia del petróleo. Yo tengo el compromiso de remover todos los obstáculos que hoy existen, que dependan del ámbito de la comunidad autónoma, para que las plantas tanto de Gran Canaria como de Tenerife se hagan para reducir esa dependencia del petróleo. Punto 1. 2. Dentro de esa combinación total, lo que llaman el mix energético en Canarias, hay un espacio grande para que puedan incorporarse energías eólicas y energías fotovoltaicas. Tenemos una ventaja comparativa respecto al resto de la economía española consistente en que aquí hay más horas de viento al año y hay más horas de sol. Eso me comprometo a que sea el fundamento para que el marco regulatorio en Canarias, tanto de una como de la otra, sea distinto al nacional. ¿Por qué? Porque
en el sistema eléctrico nacional hay lo que se llama un sistema integrado. En Canarias hay 6 sistemas distintos, porque el de Lanzarote y Fuerteventura es uno solo. Por tanto, nuestra vulnerabilidad y dependencia es mucho mayor. Y respecto a la posibilidad de que haya petróleo en las aguas internacionales próximas a Canarias, nuestra posición es exactamente la misma que hace 10 años. Y hoy celebramos mucho que el PSOE se haya incorporado a esas posiciones y Coalición Canaria también. Por tanto, yo voy a proponer un pacto en la próxima legislatura para que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de España a que el Consejo de Ministros, sea cual sea el gobierno de turno que esté, autorice nuevamente esas prospecciones. Le voy a decir por qué. Porque es que justo al otro lado de la mediana imaginaria de esas aguas entre Marruecos y Canarias, ya Marruecos las ha autorizado. Son empresas francesas y americanas quienes las están haciendo. Última pregunta, casi. Yo no sé. ahora venga. La última. Bueno, hemos estado hablando del gobierno que usted propone para Canarias, de cómo le gustaría gobernar Canarias. Yo soy de las que piensa, esto desde luego es una opinión personal, que el mundo estaría mejor si lo gobernaran más mujeres, más de las que ya existen. Y me ha sorprendido gratamente comprobar cómo en El Hierro, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife el Partido Popular está presidido por mujeres. Y además, cuando usted entró a formar parte del gobierno, salvo usted, el resto de las consejerías estaban dirigidas por mujeres: Rita Martín, Pilar Merino, Mercedes Roldós. Hago 2 lecturas de este panorama, dígame cuál se ajusta más a la realidad. ¿No hay hombres válidos dentro del Partido Popular o es que las mujeres dentro del Partido Popular son tremendamente válidas? No, en el Partido Popular también hay hombres, se los puedo asegurar, hay hombres muy válidos. Nosotros no compartimos el criterio de que los hombres o mujeres estén en puestos de responsabilidad en función de una cuota. Compartimos que estén en un puesto de responsabilidad en función del mérito, de la capacidad. Y creo que en el Partido Popular, al igual que en el resto de los partidos, hay mujeres que tienen tanta, igual o más capacidad que la que tienen los hombres. Si en otros partidos no le dan tantas oportunidades, o bien las que le dan están limitadas exclusivamente a lo que marca una ley de cuotas, eso es problema de esos partidos. En el Partido Popular yo nunca he contado, más allá de lo que establece o prescribe la ley para las listas, nunca he contado si es hombre o mujer la persona que va a ir a una responsabilidad que dependa de mí. He contado lo que ha hecho, he contado su trayectoria, he contado su preparación y su formación. Y es verdad, en el Partido Popular, aparte de hombres, hay muchísimas mujeres que tienen una enorme capacidad y lo han demostrado. Nos vamos a marchar, ahora le voy a dar prácticamente su minuto. Me quedan 30 segundos. Una cuestión antes de darle ese último minuto. Hay gente que piensa, señor Soria, que si usted no gobierna, se ha hablado mucho de que usted tiene puestas las vistas en Madrid, y hay gente que piensa que si usted no gobierna, se marcharía a Madrid en 2012. No sabemos lo que va a pasar el 22 de mayo, pero usted puede comprometerse con su electorado a que se va a quedar los próximos 4 años en Canarias. Yo me comprometo con mi electorado ¿Gobierno o no gobierne? A lo que ya me he comprometido, y es que mi proyecto político ha estado, está y va a seguir estando en Canarias. Nunca he tenido un puesto de responsabilidad en la política nacional. Pase lo que pase, se queda los 4 años que viene aquí. Nunca he sido diputado, nunca he sido senador. He sido alcalde 8 años en mi ciudad, he sido presidente del Cabildo en mi isla 4 años, he sido vicepresidente del Gobierno de Canarias 3 años y medio. Nunca he tenido la tentación de irme fuera. Sin embargo, sé bien que hay algunas personas por ahí que tienen unas ganas enormes de que yo me vaya de Canarias, se lo digo aunque porque sea, hay un antecedente en el Partido Socialista que pasó con Juan Fernando López Aguilar, que vino, ganó las elecciones, no gobernó fue y distinto, se marchó. Todo lo contrario, fue distinto. Él había sido ministro, vino para presentarse, no quería presentarse, ganó las elecciones y no gobernó. Usted gane, pero gobierno o no gobierne, ya no hablo yo de ganar, lo que le puedo se queda aquí los 4 años. Le puedo asegurar que mi proyecto político ha estado, está y estará siempre en Canarias, siempre vinculado a Canarias. Señor Soria, tiene usted una cámara, diríjase a... Muy bien, pues en primer lugar muchísimas gracias a la Televisión Canaria por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Tenemos el próximo día 22 de mayo, el próximo domingo, una oportunidad, creo que en este caso sí, histórica, para cambiar las cosas en Canarias. Siento, palpo, toco la necesidad de cambio político en Canarias, en todas las islas. Lo he visto en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera y El Hierro. Y ese cambio político hoy no lo puede protagonizar quien lleva dirigiendo el Gobierno de Canarias 18 años, ni tampoco quien dirige hoy el Gobierno de España. Solo puede protagonizarlo el Partido Popular, que además, en etapas difíciles para la economía, siempre ha demostrado que sabe hacer lo que hay que hacer
para que se cree empleo por parte de los autónomos y de los empresarios, y así reducir el enorme drama y acabar con el enorme drama y tragedia que supone para decenas de miles de familias y personas estar en esa situación de paro. Yo me comprometo a generar esas condiciones y por eso les pido su confianza, su apoyo y su voto para el próximo domingo. Muchas gracias. Señor Soria, gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísima suerte para el domingo 22 de mayo. A ustedes también agradecerles su compañía y decirles que mañana vamos a tener otra entrevista a las 9 menos cuarto de la noche. Estará con nosotros el candidato de Coalición Canaria a la presidencia del gobierno, Paulino Rivero. Hasta entonces, que tengan ustedes muy buenas noches.